En este vídeo veremos cómo buscar empleo a través de el portal de empleo de Indeed. En primer lugar, nos tenemos que descargar la aplicación. Para ello vamos a Play Store y en el buscador pondremos Indeed. Una vez estamos aquí, le daremos a instalar. Una vez se ha descargado la aplicación de Indeed, le daremos a abrir. En caso de que no tengamos cuenta en Indeed, tendremos que darle a crear cuenta. Si por el contrario ya tenemos cuenta, le daríamos a iniciar sesión, donde tendríamos que poner nuestra dirección de email y nuestra contraseña. En este caso, como vamos a empezar desde cero, le daremos a crear cuenta. Vale, entonces una vez para crear la cuenta tendremos que poner la dirección de email. Yo en este caso pondré la de empleo. La contraseña, pondremos una contraseña segura. En mi caso pondré una básica porque luego eliminaré la cuenta. Y tendremos que darle a no soy un robot. Una vez hayamos rellenado esto, le daremos a crear cuenta. Vale, entonces una vez para crear la cuenta tendremos que poner la dirección de email. Y en este caso pondré la de empleo. La contraseña, pondremos una contraseña segura. En mi caso pondré una básica porque luego eliminaré la cuenta. Y tendremos que darle a no soy un robot. Una vez hayamos rellenado esto, le daremos a crear cuenta. Una vez creada la cuenta, el siguiente paso es subir nuestro currículum vitae. Para ello le daremos a crear CV. Después le daremos a tu CV en pocos segundos. Y tenemos dos opciones. Podemos subir nuestro currículum vitae en caso de que lo tengamos en el ordenador o en el móvil, o crear un CV nuevo. Yo en este caso le voy a dar a crear un CV nuevo por las personas que no lo tengan en su teléfono móvil. Vale, para ello tenemos que poner nuestro nombre y apellidos, la ciudad en la que vivimos y el teléfono. Muy importante para que las empresas nos contacten. Una vez hemos puesto nuestra información personal, nos pide la educación. La ciudad donde se hizo, el mes en el que se empezó y cuándo se terminó. Esto no es muy importante, las fechas, dado que muchas veces no nos vamos a acordar. Y le daremos a guardar. Se nos ha guardado ese. En caso de que tengamos más títulos, pues pondríamos más títulos, todos aquellos que tengamos, tanto cursos oficiales como cursos no oficiales. Una vez hayamos puesto toda la educación, le daremos a siguiente. Después iría la experiencia laboral. Aquí tenemos que poner toda, muy importante, poner el puesto de trabajo, la empresa en la que se trabajó, la ciudad donde se llevó a cabo y cuándo se empezó y cuándo se terminó. Aquí las fechas sí que tienen gran relevancia. El mes no es tan importante, sino que el año de ejecución sí lo es. Por otro lado, la descripción de las funciones que se realizaban en el puesto de trabajo es también muy importante y por ello dedicaremos bastante tiempo a ello. Podemos ponerlo, como ven, punto por punto, que a lo mejor nos es más sencillo. Una vez hayamos terminado, le daremos a guardar. Y aquí, igual que en el caso de la educación, en caso de que hayamos trabajado en más sitios y en más puestos de trabajo, los añadiremos. Una vez hayamos añadido todos los puestos de trabajo, le daremos a siguiente.
Aquí van las habilidades. Las habilidades es en aquello que yo me manejo bien. Aquí nos pone un poco algunas parecidas y asociadas al puesto de trabajo o a los puestos de trabajo que hemos indicado previamente. Entonces podemos poner limpieza, limpieza del hogar, mantenimiento de equipos, uso de productos químicos e incluso podemos añadir alguna más. Por ejemplo, limpieza cristales, en el caso de que sea una buena competencia que se me da muy bien, y le daremos a agregar. Una vez puestas todas las habilidades, le daremos a siguiente y ya está hecho nuestro currículum vitae. Le daremos a guardar y continuar una vez hayamos revisado todo. Nos van a preguntar otros datos de interés. El puesto deseado que preferimos, pues limpieza. Lo pondré en general para que no me haga un filtro demasiado grande. Tiempo de empleo deseado, en mi caso jornada completa, pero podremos poner varios y todo lo que queramos. El sueldo deseado no es necesario, por lo que después le daremos a siguiente. Y ya tendríamos hecha nuestro currículum vitae dentro de la aplicación de búsqueda de empleo de Indeed. Tenemos relleno el currículum vitae dentro de la aplicación de búsqueda de empleo de Indeed. El siguiente paso es buscar las ofertas de empleo. Para ello le daremos a las 3 líneas que aparecen arriba a la derecha y le daremos a buscar oferta. Aquí ya en qué pondremos el puesto de trabajo que buscamos. En mi caso, limpieza. ¿Dónde? Aquí pueden poner en general Madrid o en específico Alcorcón o aquella población o ciudad en la que estén buscando empleo. En mi caso pondré Alcorcón y le daré a buscar oferta. Por ejemplo, voy a ir revisando oferta por oferta. Hay una diferencia dentro de las ofertas de Indeed, dado que Indeed es un metabuscador, es decir, me busca todas aquellas ofertas de empleo que están en internet. En aquellas que pone solicita este empleo fácilmente, como pasa en la tercera, se hará directamente desde la aplicación de Indeed. Es decir, yo leo la oferta de trabajo, le doy a solicitar ahora y le daría a continuar y ya estaría inscrita en la oferta de trabajo. En las ofertas de empleo en las que no pone solicita este empleo fácilmente será un poco más complicado, dado que nos llevará a otra página web en las que tendremos que rellenar nuestro currículum vitae de nuevo. Para ello le daremos a solicitar empleo y como ven nos ha llevado a otro buscador. Una vez aquí tendremos que darnos de alta en esta aplicación e inscribirnos a esta oferta.